¿Les ha pasado a ustedes tal vez que han llegado de algún lugar muy caluroso, de caminar todo el día o de alguna carrera que se metieron a algún deporte que practicaron o de un lugar que vienen que es muy caliente y no se han hidratado en todo el día y llegan sedientos y están deseando encontrarse agua, ojalá agua fresca, agua fría, agua cristalina para poder hidratarse y para poder volver otra vez a la situación en la que estaban hidratados, ya sin sed? Pues esto mismo le sucede a Jesús en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. El texto que vamos a estudiar tiene que ver con este pasaje de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 15, que le hemos titulado El agua de vida eterna. Así como lo pueden observar acá en pantalla, vamos a estar tratando el tema de esa sed que tuvo Jesucristo cuando se acercó al pozo y le pidió agua a la mujer samaritana, pero nos habla más de esto, más allá del agua que tomamos naturalmente y que sacia nuestra sed por un momento, sino que es un agua bendita, es un agua que brota de nuestro ser para vida eterna. Muchos, quizás en diferentes países, tal vez conocen a algunas personas que recorren muchísimos kilómetros para llegar a un lugar a buscar una famosa agua bendita. Esta agua bendita que muchas personas tienen en sus casas, por cierto, acá en mi país, la utilizan para bendecir, según ellos, algunos objetos o algunas personas, o cuando les está yendo mal, sacan la botellita y la utilizan para rociarla sobre algunos elementos y que esos elementos ya no estén malditos o que ya no les esté yendo tan mal, que no tengan mala suerte, o para alguna enfermedad que tenga alguien, rociarla para que esa agua bendita, supuestamente según ellos, los pueda sanar. Pero en el capítulo de hoy, en el pasaje específico de hoy, vamos a encontrarnos con la verdadera agua bendita, la verdadera agua de vida eterna, que sacia nuestra sed para siempre, por toda la eternidad, que suple todas nuestras necesidades y todas nuestras dolencias son eliminadas eternamente gracias a Él. Sobre todo me refiero a la dolencia del pecado, que mora en cada uno de los habitantes de esta tierra y que los deteriora hasta llevarlos a la muerte. Vamos al pasaje y vamos a estudiar directamente el día de hoy el pasaje con alguna novedad que les tengo por acá para analizarlo palabra por palabra y realizarle preguntas al texto en esta parte de la observación del pasaje. Bien, tenemos acá el pasaje en estudio, es el capítulo 4 de Juan, versículos del 7 al 15, y vamos a realizarle diferentes preguntas. Pero primero vamos a leerlo. Lo tenemos acá en blanco y voy a compartirles la pantalla completa para que podamos leerlo con más claridad. Vamos a leer Juan, capítulo 4, versículos 7 al 15. Que dice así: Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Tenemos entonces este pasaje, acabamos de leerlo, en donde podemos ver que si continuamos en el estudio anterior, habíamos visto Juan capítulos del 1 al 6. Recordemos que Jesús llega a Samaria y explicamos también en ese pasaje por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria. En ese momento llega al pozo, y ya habíamos hablado del pozo de Jacob y toda la explicación la pueden encontrar en el video anterior. Y este pozo tan importante, tan trascendental en la historia de los judíos y los samaritanos, tiene un momento importantísimo acá en la historia, en este punto en donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana, en donde ahora Jesús le pide a ella que le dé de beber. Vamos a estudiarlo ahora desde el punto de la observación, haciéndole preguntas al texto, para no interpretarlo por nuestra cuenta o por el conocimiento que ya hayamos adquirido que alguien nos dio, sino más bien porque este pasaje nos va a ir guiando a través de preguntas que le podemos hacer para que él mismo se interprete a sí mismo y podamos obtener un buen mensaje de este pasaje el día de hoy, una buena enseñanza de parte de las Sagradas Escrituras.
podemos hacerle algunas preguntas al texto. Por ejemplo, dice el texto, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Podemos preguntar acá, ¿quién vino a sacar agua? Una mujer. ¿De dónde era esa mujer? Era de Samaria. ¿Qué vino a sacar esa mujer? Vino a sacar agua. Voy a marcar en este color azul, en este rectángulo, la palabra agua varias veces en el texto porque es la palabra que más se repite. Podemos ver, aquí está unida a agua viva, aquí está sola, aquí otra vez está unida a agua viva, dos veces. Aquí dice esta agua específicamente, aquí agua, 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 y aquí esa agua, refiriéndose a un agua anterior que vamos a analizar ahora también. Podemos ver entonces que tenemos subrayadas o marcadas más bien la palabra o las palabras que más se repiten, que en este caso es agua. Y seguimos con el texto. Voy a encerrar acá a Jesús porque es el personaje más importante de la historia, es el personaje que se enfoca la Biblia. Es el personaje que cualquier pasaje de la Biblia nos va a llevar a él. Y tenemos que tener presente siempre cuando leemos un pasaje a Jesús. Todos los pasajes de alguna forma nos llevan a Jesús. Y entonces seguimos con las preguntas. Le dijo, dame de beber. ¿Qué fue lo que le dijo? Dame de beber. Entonces vean que las preguntas quién, dónde, qué, nos van a guiar en el pasaje para poder irlo explicando y para poderlo ir entendiendo también. Y vamos comprendiendo el sentido del texto. Y es que dice acá, en el verso 8, lo dividí también por versículos en este orden para que sea más fácil de ir noteando. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué explica o justifica? Porque vemos, dice, que Jesús le pide agua a la mujer, le dice, dame de beber, y aquí se justifica o se explica de alguna manera. Dice, y es que sus discípulos, ¿quiénes? Podríamos preguntar acá, sus discípulos. Entonces, y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Por eso justifica, porque los discípulos habían ido a la ciudad para traerle de comer a Jesús. ¿Por qué? Entonces nos podríamos preguntar, ¿o por qué se está justificando? ¿O a qué se refiere? Y podríamos explicarlo, responderlo de la misma manera que respondemos las demás preguntas, buscando en el texto. ¿Qué dice en el texto? En la parte de arriba podemos ver acá que dice que la mujer estaba ahí y vino a sacar agua y Jesús aprovechó esa oportunidad ¿para qué? Para que ella le sacara. ¿Por qué? Porque sus discípulos no estaban ahí, sino que andaban de compras, andaban comprando la comida, el almuerzo, podríamos decir. Recordemos que era la hora sexta, que eran las 12 del día. Y entonces acá Jesús lo que hace es pedirle a la samaritana que por favor le dé un poquito de agua. Y vamos a ver en el texto también que acabamos de leer que Jesús no tiene con qué sacar el agua y es probable que también por eso sea que le pida a ella. Pero además dice acá, y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Esto nos hace pensar entonces que esta frase anterior, este texto anterior, nos indica que sus discípulos eran quienes le ayudaban o le colaboraban a su maestro a traerle alimento, quizás también a buscarle hospedaje, pero acá en este texto en particular nos indica que ellos eran los encargados también de ayudarle a buscar agua, alimento y hospedaje. Lo podemos ver en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. ¿Por qué explica o justifica esto entonces? Porque no tenía con qué sacar agua y porque eran los discípulos quienes le ayudaban a Jesús. Jesús se encargaba de enseñarles, de predicar, y ellos, para compensar de alguna manera, le ayudaban a su maestro. Tal y como hace un hijo con su padre. Cuando el padre tiene mucho que hacer, pues él le ayuda y la tarea del padre se hace menos pesada. Seguimos por acá entonces con el texto donde dice, ¿dónde? ¿Dónde habían ido? Habían ido a la ciudad. ¿Para comprar qué cosa? De comer. Y acá quiero analizar algo también. Para realizar las preguntas es más fácil buscar los verbos. Recordemos que el verbo es la acción de un pasaje o la acción que realizamos cualquiera de nosotros. Todas las personas realizamos acciones. Comer es una acción, correr es otra acción, dormir es otra acción. Lo que hacemos es un verbo. Todo lo que tiene acción, por eso se llama verbos, porque son acciones lo que realizamos. Entonces podemos ver acá que la palabra vino no es de tomar, sino es de venir. Vino es una acción que vino a sacar agua. Entonces, ¿vino a qué? Sacar agua. En este caso, los sustantivos también nos pueden ayudar. Una mujer, un sustantivo. ¿Quién? ¿De Samaria? Samaria es un lugar, es sustantivo también. Entonces, ¿dónde? Y podemos preguntarle a los sustantivos y a los verbos. Acá, por ejemplo, ¿qué le dijo? Dijo es un verbo, entonces preguntamos al verbo qué le dijo. Y acá, por ejemplo, donde vamos, aquí abajo en el siguiente verso, habían ido, se llama perífrasis verbal, es un conjunto de verbos. Son dos verbos que representan una idea. Habían de haber y ido de ir.
Habían ido quiere decir que ya se habían ido, que no estaban ahí. Y ya en un momento pasado realizaron la acción de irse. Habían ido ¿a dónde? Entonces le preguntamos al verbo, ¿dónde habían ido? Y nos responde a la ciudad. ¿Para qué? Para comprar. Entonces, comprar nos lleva a la pregunta. ¿Comprar qué cosa? De comer. Entonces, así vamos haciendo las preguntas del texto. En el verso 9 vamos a encontrarnos que la samaritana le dijo. ¿Qué le dijo la samaritana a Jesús? O sea, le dice algo, le responde. Y entonces dijo, es un verbo. Entonces preguntamos, ¿qué le dijo? Y nos va a dar la respuesta a continuación en esta frase. ¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Entonces, la respuesta de la samaritana es, ¿cómo es que usted, que es judío, me pide a mí, que soy samaritana? Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué le dice esto? ¿Es que acaso no se llevaban bien, eran enemigos, o ellos eran leprosos o algo así, se podían contagiar de alguna enfermedad rara? Entonces, el texto mismo va a explicar a continuación por qué es que ella dice esto. Y tenemos acá la respuesta. Y es que, otra vez justificando, recordemos que aquí y es que, en este pasaje de Juan, está como justificando o explicando algo anterior. Entonces, ¿qué es lo que justifica ahora en este pasaje? Y aquí tenemos la respuesta en el mismo texto. Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan. Esto dice esta versión, Reina Valera contemporánea. Pero podemos ver en otras versiones qué significa esta frase no se tratan. Entonces vamos a anotar acá, por ejemplo, en esta orilla, las palabras que se repiten, como agua, que en este caso, en este texto se repite 9 veces, y también las frases que vamos a ir estudiando. Las que nos vamos encontrando difíciles las vamos a colocar acá. Por ejemplo, esta que nos acabamos de encontrar. Y es que, ¿qué significa esto? Pero acá. Y es que sirve para justificar. O esta otra acá, y es que nos sirve para justificar 2 veces. Entonces, esta frase es importante, la anotamos acá. Samaritano, ¿por qué? Porque nos va a explicar qué es un samaritano y vamos a ampliar esta terminología más adelante cuando la estudiamos más a fondo. Otra frase, el don de Dios. Otra frase, agua viva. Otra frase, mayor que. Otra frase, padre Jacob. ¿Quién era padre Jacob? ¿Y por qué le dice padre? Y será en él. Estas frases las anotamos acá para luego estudiarlas. Pero en esta parte de la observación solo las vamos a anotar. Seguimos acá porque el texto mismo nos explica. Y es que los samaritanos y los judíos, o los judíos y los samaritanos, no se tratan. ¿Por qué? Entonces preguntamos nosotros. ¿Por qué ocasionó esta discordia? Más bien, podemos decir, ¿por qué es que los judíos y los samaritanos no se tratan? ¿O qué ocasionó esta discordia entre judíos y samaritanos? ¿O desde cuándo existe o surgió esta discordia o, o este pleito, este conflicto entre los judíos y los samaritanos? ¿Cuántos años? ¿Desde hace cuánto? Nos dirá la Biblia en algún pasaje y pues efectivamente hay un pasaje que nos explica esto. Por eso es importante realizarnos todo tipo de preguntas, ojalá preguntas que profundicen, no que sean solamente superficiales como qué compra o qué come. Estas preguntas básicas nos sirven para ir pensando en el texto y llevando el hilo conductor del texto, ir pensando un poquito, no leerlo por leerlo automáticamente. Pero hay otro tipo de preguntas como esta que luego nos van a servir para investigar, para profundizar, porque la respuesta puede estar en el mismo Evangelio de Juan o en el Nuevo Testamento o en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento podríamos decir. Entonces vamos a anotar ese tipo de preguntas y vean que acá a la pregunta y es que y preguntamos qué es lo que justifica, perdón, nos vamos a responder los judíos y los samaritanos no se tratan, no se llevan entre sí. Y la pregunta que nos queda para guardar es ¿por qué esta disputa? ¿Por qué esta discordia? Vamos a continuar. Jesús le responde. Entonces la pregunta respondió, ¿qué le respondió Jesús? Y vamos a ver la respuesta. Si conocieras el don de Dios, y encierro aquí el don de Dios como encerré la palabra Jesús, porque están relacionados. Vamos a ver el pasaje más adelante y nos vamos a dar cuenta de esto. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces aquí no tenemos preguntas por el momento, porque Jesús está explicándole a la samaritana, está respondiéndole el pasaje, pero aquí tenemos una palabra nueva que, bueno, la palabra agua ya estaba aquí la primera vez, pero ahora se agrega agua viva. ¿Qué significa agua viva? Esto es lo que vamos a anotar acá. ¿Qué significa? Y en el pasaje podemos deducir, pero por ahora no tenemos todavía la respuesta porque no hemos llegado ahí. Vamos a verlo más adelante. La mujer le dijo. Entonces, ¿qué le dijo la mujer? Entonces veamos también que algo importante en este pasaje es que es un texto dialógico, es un diálogo en donde
Jesús comienza el diálogo con la samaritana y ella le va a responder. Por eso varias veces dice, entonces Jesús respondió, entonces la mujer le dijo. Este es el sistema que se utiliza en un diálogo, en donde uno habla, escucha, el otro escucha y luego responde. Esas frases introductorias, esto es lo que significan entonces en el texto. Y podemos continuar acá, después del agua viva, donde la mujer, acá del agua viva, que estamos aquí arriba, en el versículo 10, y continuamos en el 11. La mujer le dijo, Señor, y eso es lo que le responde, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? Y acá podemos ver otra vez algo muy importante. Se repite de nuevo agua viva, pero parece que la samaritana entiende el agua viva como una cosa distinta a la que la entiende Jesús. Esto es un detalle importante que notamos con solamente leer el texto. Aquí no estamos interpretando, no estamos buscando en ningún diccionario bíblico comentarios de ningún tipo, comentarios bíblicos, no. Simplemente estamos leyendo el texto e interpretándolo de acuerdo a su contexto y al mismo texto que nos va dando la respuesta. Entonces veamos acá que dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua. Ella se dio cuenta que Jesús no traía nada. Por eso podemos entonces entender que la explicación acá del verso 7, el verso 8, perdón, donde dice, y es que, y Jesús preguntándole, dame de beber, se aclara acá en el verso 11. ¿Por qué? Porque la mujer se da cuenta que Jesús no tiene con qué sacar el agua, perdón, y dice, el pozo es hondo. Pero hay algo importante acá que podemos analizar también. Dice, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes agua viva? Ella sí tenía con qué sacar agua. Entonces uno se pregunta, ¿será que no le quería dar agua a Jesús? Porque en el pasaje no dice que la mujer samaritana le dio de inmediato agua a Jesús o después, sino que hay un diálogo. No se sabe si ella le dio o no le dio agua. Pero acá nos indica, ¿cómo vas a sacar agua si no tienes con qué sacarla? Parece que no le ha dado agua, porque la mujer se sigue refiriendo al pozo que tienen enfrente, al pozo de Jacob. Porque dice que el pozo es hondo. Claro, ya habíamos visto que el pozo tenía aproximadamente 70 metros. Era un pozo muy hondo, muy profundo, originalmente. Luego se fue llenando de escombros y con el tiempo ya no era tan hondo, pero el pozo era muy, muy profundo, entre 60 y 70 metros originalmente, en los tiempos de Jacob. Así que dice, ¿de dónde tienes agua viva? Bueno, esta agua viva hay que interpretarla. Entonces, como, ¿qué se refiere Jesús con el agua viva? Y también, ¿qué entiende la mujer samaritana como con esta agua viva? Si uno ya ha estudiado este pasaje y lo ha escuchado muchas veces, ya uno tiene como una idea preconcebida. Pero cuando uno se acerca a un pasaje, hay que interpretarlo de la manera más pura y natural, como un niño, como si nunca lo hubiéramos leído, tratando de entender las palabras como la Biblia las agrega, y no como yo las entiendo hoy en día. Entonces, vamos a pensar en esto. ¿Qué entiende la mujer samaritana acerca del agua viva y qué entiende Jesús? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le dice ella. Y veamos acá. Yo marqué también acá una flecha acerca de agua viva para luego buscar qué significa esa agua viva. Y también esto que dice, no tienes con qué sacar. ¿Por qué? ¿Qué se necesitaba para sacar agua del pozo? Bueno, eso es importante. Y podemos ver que para sacar agua de un pozo hondo, pues se necesita un balde o una cubeta, como ya habíamos visto también anteriormente en el pasaje que estudiamos en el video anterior, pero también un mecate o alguna cuerda para poder estirar esa cubeta y bajarla hasta esas profundidades. No era como un mecatito corto, no se podía meter la mano, no se podía uno consumir un poquito para sacar agua, no. Tenía características especiales, entonces se requería como un mecate o un cable o algo similar y una cubeta o un estañón o un balde para poder sacar el agua. Entonces por eso hay que preguntarse estos detallitos y anotarlos acá. ¿Qué se necesita para sacar? ¿Y qué se necesita? Agua de vida. Apuntamos acá esto. Y ahora, dice ella, ¿acaso en el versículo 12, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y aquí podríamos ver, por ejemplo, que la palabra mayor que tiene algún significado. Y por eso es que la agregamos acá. Y es que, perdón, aquí, mayor que, acá la anotamos. ¿Por qué? Porque tiene algún significado importante. ¿Qué significa eso de mayor que? Mayor en edad, mayor en autoridad, la anotamos por ahí. Y también anotamos la pregunta, ¿qué significa esto? Porque no podemos entenderlo muy bien del pasaje y podríamos ir a profundizar más. Podemos hacer un estudio con un diccionario bíblico más adelante de esta palabra, mayor que, o de esta frase más bien, qué significa. Pero también podemos estudiarla en el Evangelio de Juan y también en el Antiguo Testamento. Y continuamos acá. ¿Mayor que quién? Porque cuando uno dice mayor que, siempre hay alguien para comparar. Bueno, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Entonces, ¿a quiénes nos dio este pozo? Es otra pregunta que hay que realizarse. Ella se incluye en esto. Pero entonces uno deduce por el contexto que, como ella era una mujer de Samaria, se refería
ella, cuando dice aquí que nos dio este pozo, se refiere a los samaritanos, ¿verdad? A ella y a sus compatriotas o del grupo en el que estaban, el grupo religioso en el que estaba ella inmersa. Pero podría ser algo más también. ¿A quiénes les dio ese pozo? Puede ser a la ciudad en donde ella vive, a Samaria entera. También podría ser. Entonces vamos a anotar aquí esto para luego profundizar un poco. Y también el padre Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Y por qué le dice padre? Porque una samaritana le dice padre a Jacob. Y podríamos decir, los samaritanos no tienen que ver nada con Jacob, con los judíos. Bueno, hay algo importante acá es que vamos a analizar más a fondo después, es que los judíos sí tienen relación con Jacob, claro, porque ellos tienen su Antiguo Testamento que no es igual al de los judíos. Pero esto vamos a analizarlo más a profundidad cuando interpretemos el texto, ya con estudios más profundos acerca del contexto, de la época y de algunos detalles de comentaristas bíblicos. Pero por ahora, dejamos la pregunta por acá. ¿Quién es Jacob y por qué le dice padre? Y acá anotamos también padre Jacob en las preguntas y frases y palabras que vamos a estar estudiando después. Y entonces les dio este pozo, dice acá, el pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado, sus animales. Jesús le responde, entonces otra vez la pregunta, ¿qué le responde Jesús? Jesús le responde lo siguiente, todo el que beba de esta agua, nos podemos preguntar, ¿cuál agua? ¿A cuál agua se refiere? ¿Al agua del pozo o al agua que él dijo? Porque él dijo aquí, ah, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. A esta agua se refiere Jesús. Entonces Jesús vuelve a decir acá, todo el que beba de esta agua, entonces, ¿cuál agua se refiere? ¿La del pozo o la de él? Volverá a tener sed. Entonces, efectivamente, esta agua a la cual se refiere Jesús en este momento es el agua del pozo de Jacob, porque es agua común y corriente. No es un agua bendita, como dicen algunos, sino es agua potable, agua de la cual cualquiera puede tomar, pero el día siguiente o en unas horas va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, esta agua que yo le daré, se refiere a esta agua que dice en el versículo 10 Jesús. Tú le pedirías a él y él te daría agua. Vean que la segunda vez que le dice que él va a darle agua. Agua viva se refiere. Entonces, pero el que beba el agua que yo le daré, es decir, el agua viva, no tendrá sed jamás. ¿Cómo es posible esto? Es lo que nos podemos preguntar. ¿Cómo uno podría decir, cómo existe un agua que uno toma y jamás vuelve a tener sed? En el mundo esa agua no existe. Algunos de algunas denominaciones, perdón, de algunas religiones muy famosas en el mundo, como les decía al principio del vídeo, van a buscar un agua que ellos le llaman agua bendita, pero al día siguiente o a las horas vuelven a tener sed. Esa agua es agua común y corriente, H2O, podríamos decir, en lenguaje científico. Es agua que necesitamos todos los seres vivos para vivir, para poder subsistir, porque estamos hechos de más de un 75% de agua, pero esta agua a la que se refiere Jesús es un agua de vida eterna. Da vida eterna y además dice aquí, no tendrá sed jamás. Nunca más va a volver a tener sed en su vida. Evidentemente, entonces nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque esta agua no es un agua potable común y corriente. Es un agua sobrenatural. Es un agua increíble. Es un agua que algunos podrían decir, algunos que no creen en la Biblia o que son inconversos, que no son cristianos, es un agua maravillosa, mística, mágica. Es un agua con poderes mágicos, podrían decir algunos. Pero no, en realidad se refiere a un agua en particular que vamos a analizar acá en el pasaje, porque dice aquí, más bien, el agua que yo le daré, y vuelve a decir, ¿verdad? Que yo le daré, vuelve a repetir acá, y podemos subrayar esta frase también, porque se repite, que yo le daré, que yo le daré. Y acá arriba podemos ver también que dice, acá, en el verso 10, tú le pedirías a él y él te daría. En ese caso, habla como en tercera persona, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías a él y él te daría. Habla en tercera persona Jesús. En realidad, él es el que está hablando, él es el que va a dar el agua. Entonces uno podría decir, bueno, tú me pedirías a mí, diría Jesús, y yo te daría agua viva. Aquí se lo dice en tercera persona, como diciendo, si usted conociera a esa persona, ese don de Dios, y quién es el que está al frente suyo, le pediría a esa persona, o sea, a mí, dice Jesús, esa agua de vida. Pero acá ya se lo dice más directamente, que yo le daré, que yo le daré. Será en él. Entonces, el agua que yo le daré a esa persona, que me pida a mí, será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Y preguntamos aquí, ¿en quién? ¿En quién será? En él. ¿Quién es ese él?
Ese él, entonces, se refiere a todas y cada una de las personas que le pidan de esa agua de vida eterna. Quienes le pidan, brotará de ellos o tendrán en ellos, será en ellos, una fuente de agua que fluya para vida eterna. Es decir, además de no tener sed, esa persona que beba esa agua que Jesús le da, esa persona va a tener una fuente interna que va a fluir de su interior para vida eterna. Nos dice aquí que el agua de Cristo quita la sed y produce en la persona desde su interior vida eterna. Podemos entender entonces que el agua de vida que se refiere a Jesús no es el agua de vida que interpreta la samaritana. La samaritana interpreta agua de vida o agua viva, más bien podríamos decir para ser más exactos. Agua viva para ella significa un agua que corre, porque para los judíos ese era el término. Las aguas vivas eran las aguas que fluían, como los ríos, como las nacientes, como las quebradas. En este caso, el pozo de Jacob tiene una quebrada o una fuente subterránea que fluye, que corre, aunque sea debajo de la tierra, pero está corriendo, está moviéndose. Y el agua, que podríamos decir agua normal o agua muerta, sería agua estancada, como un agua de un pozo, pero un pozo que no tiene una fuente interna por debajo, sino que es un agua que está ahí estancada, que no se mueve, como agua de lluvia, como agua de un caño, como agua de un riachuelo, de un tuampo que llamamos también, o de una laguna, pero en donde la laguna no le ingresan ríos, ni sale el agua, sino que se mantiene ahí en posada. Entonces, el agua viva para los judíos, para que se entendiera en esa época, significa agua que no está estancada, sino que fluye, que está limpia, que está permanentemente moviéndose en movimiento. De hecho, los judíos la utilizaban para sus rituales, para limpiarse las heridas, para limpiar, para bautizarse. Era preferible un agua que fuera agua viva, agua que fluyera y que limpiara todas las contaminaciones, ya sea en una enfermedad o la representación del bautismo, en donde el agua fluye y se lleva todas las impurezas y el viejo hombre del ser humano. Entonces podemos continuar acá en el pasaje viendo también que entonces esta agua, además de quitar la sed, no hará o no permitirá que la persona tenga sed jamás y además tendrá vida eterna dentro de él, fluirá vida eterna. Y la mujer finalmente le dijo, entonces, ¿qué le dijo la mujer? Es la pregunta que nos hacemos acá. Y lo que viene es la respuesta. Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¿Qué le dice la mujer? Le dice, Señor, es muy importante, por eso anotamos ahí esto, ¿qué significa la palabra Señor? Señor, como vimos en estudios de Juan, en esta serie que estamos titulando La misión del maestro, hemos estado estudiando en pasajes anteriores, en capítulos anteriores a este capítulo 4, que la palabra Señor significa rabí, significa maestro. Un rabí o un maestro no es cualquier persona. Pero vamos a profundizar un poquito más en esta ocasión en la palabra Señor, para ver exactamente qué significa acá en este pasaje. Y nos vamos a llevar una sorpresa también, porque esta palabra aquí tiene un significado diferente al que hemos estado estudiando. En español es Señor igual, pero en griego es una palabra distinta. Dice Señor, dame de esa agua. ¿Cuál agua? ¿A cuál agua se refiere ella? Entonces veamos esto otra vez. Ella no está entendiendo a qué agua se refiere Jesús, porque Jesús habla de un agua que quita la sed y que produce vida eterna en la persona, una fuente de vida eterna. Pero ella dice, Señor, dame de esa agua, o sea, al agua que se refiere Jesús, pero ella no la entiende, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacar. Ella sigue hablando de un agua, como llevársela para la casa, como una fuente mágica, tal vez imaginó ella, una fuente, no sé, algo extraño, que ella se pudiera llevar para la casa y que ya no le diera sed y que no tuviera que ir a sacarla. Ella todavía no entiende que él tiene como un agua que está limpia, tal vez entiende ella, agua potable que puede llevarse para la casa y que no tiene la necesidad de estar yendo todo el tiempo, todos los días, a sacar agua del pozo. Eso es tal vez lo que ella entiende según interpretamos acá el pasaje, o según deducimos más bien, porque todavía no estamos interpretando. Deducimos que eso es lo que entiende la mujer samaritana. ¿Por qué? Jesús está hablando de otra agua completamente diferente. Jesús no está hablándole aquí de alegorías fantasiosas que ella no entienda, no. Aquí Jesús está siendo directo, le estoy hablando de mí, estoy hablando del agua que yo tengo, estoy hablando que yo soy esa agua. Eso es lo que está diciendo él, pero ella enfoca la terminología o el concepto de agua en esa agua que está ahí, en ese pozo de Jacob. Y entonces, si pudiera llevársela para la casa y no volver más, pues para ella sería excelente. Entonces vamos a ver en los versículos siguientes que la mujer todavía no entiende, pero que Jesús cada vez le va explicando más, va siendo más detallado, más explícito, hasta que él termina diciéndole, yo soy esa agua, ese que está al frente, es el que tú buscas. Pero no nos vamos a adelantar, porque estamos ahorita en el estudio bíblico exegético de este pasaje. Y ahora, para terminar esta sección de observación, quería indicarles lo siguiente.
Estas frases y palabras que anotamos acá, en esta parte, en la primera parte que hacemos siempre de observación, la anotamos acá y vamos a buscar estas frases o palabras luego en otras versiones, ya cuando hagamos un estudio más profundo de ellas, las vamos a ver en otras versiones, las vamos a ver en el contexto, es decir, en pasajes cercanos, en todo el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, y también en diccionarios bíblicos y comentarios bíblicos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Luego de hacer todo este estudio de las preguntas que le hicimos al texto, podemos ver acá en completo ya todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Vimos todo el pasaje, lo leímos, realizamos preguntas al texto y también buscamos acá las palabras que más se repiten. Podemos anotar acá que yo le daré también, es una frase importante, que yo le daré, o esta frase aquí que dice que él te daría, que tiene que ver con esa frase también. Vamos a anotarlas si queremos. Y también esto de esta frase, y es que, bueno, aquí ya la anotamos, y es que está por acá. Son otras frases que más se repiten, aparte de agua, que se repite 9 veces. Pero también anotamos acá todas estas palabras que luego vamos a ir a estudiar con profundidad. Y como les digo, vamos a utilizar Biblias de diferentes versiones. Vamos a leer el contexto, vamos a leer todo el Evangelio de Juan. Vamos a leer, también vamos a buscar, perdón, en otras cartas, en las cartas de Juan. También posteriormente en diccionarios bíblicos y también en comentarios bíblicos para ir ampliando el conocimiento que tenemos ahora sí del pasaje. Ya lo leímos, ya le realizamos preguntas, ya lo entendemos a la perfección. Pero ahora queremos saber qué exactamente decía Jesús, qué exactamente entendía la samaritana. ¿Qué significa esto del pleito de los samaritanos? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? ¿Verdad? Todas estas preguntas nos van a ayudar a ampliar y aclarar mucho más el texto. Y al final, cuando podamos realizar nuestra aplicación práctica de este pasaje, vamos a tener muchísimas ideas claras, súper claras, de qué se trata este pasaje, de qué significó en la época y de cómo podríamos aplicarlo nosotros. Entonces, en esta primera parte de la observación, vamos a llegar hasta acá, hasta este punto. Y ahora vamos a continuar con la parte de la interpretación, que ahora sí, vamos a empezar a buscar esos otros recursos para continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces, es importantísimo esta primera parte, que además la gente omite. Mucha gente omite esta parte. ¿Por qué? Porque les gusta leer la Biblia y aplicársela a sus vidas inmediatamente sin entender ni siquiera de lo que está hablando el pasaje. Muchos podrían asumir que ellos son la samaritana, pero el pasaje no dice eso. El pasaje es muy claro, es una narración de Juan en donde explica un momento histórico en donde Jesús se encontró con una mujer y esta mujer le hizo varias preguntas y Jesús también le hacía preguntas y ella respondía y Jesús también le respondía a las preguntas que ella tenía. Es un diálogo entre ellos, perdón, en un momento histórico cultural específico que tenemos que entender, con costumbres específicas y con entendimiento de por qué pedía agua. Para un joven actual, por ejemplo, no tiene mucho sentido esto. ¿Por qué? Porque los jóvenes de ahora o los niños nada más abren el grifo, el chorro de agua de su casa, sale agua potable y toman. ¿Verdad? Para la cultura occidental, las personas que tienen acceso al agua potable simplemente hacen eso y no entienden cómo es que alguien tenía que ir a un pozo, sacar agua y todo esto. Por eso, para un niño es importante que entienda esto. Para un joven o para las generaciones actuales que no entienden qué significa un pozo, que nunca han visto un pozo, es importante explicarles todo esto. Por eso es esencial que nunca nos perdamos esta parte de explorar el texto, de escribirlo, de anotarlo. Vean, por ejemplo, acá, voy a ver si lo acerco para que lo puedan ver. Aquí tengo un montón de anotaciones. Yo imprimí este pasaje en una hoja y le hice todas las anotaciones a mano, las escribí y les empecé a anotar y a subrayar acá palabras importantes, palabras que se repetían. Y eso me hizo entenderlo muchísimo más. Y luego volví a hacer esto ya para que ustedes lo vieran en esta presentación y me quedó muchísimo más claro. Cuantas más veces yo lea el pasaje, lo estudie, le escriba sobre él, le haga preguntas, mucho más fácil va a ser la interpretación real del pasaje. ¿Por qué? Porque yo no interpreto, sino que es la Biblia la que se está interpretando a sí misma. Ella me está explicando a mí qué es lo que dice. Y yo no le estoy llevando una idea a ella de qué es lo que yo pienso. Vamos a continuar en un siguiente vídeo, para que no se nos haga tan extenso, la siguiente parte de la interpretación, que tiene que ver entonces con esos detalles que vamos a ir estudiando, esas palabras que no entendimos del texto. Por ahora vamos a cerrar el estudio con una canción que tiene que ver con esto. Y esta canción vamos a escucharla y cantarla en estos 3 vídeos que vamos a estar realizando de este estudio, Juan. Me acompañan entonces y si la saben pueden cantarla y abramos un rato aquí al Señor. Oremos juntos para que la palabra de Dios sea viva y eficaz y penetre en nuestras vidas, consuma nuestro ser, nos transforme por completo, para que esa agua de vida eterna, que es Cristo Jesús, entre a nuestras vidas y nos llene por completo y nos dé vida eterna.
Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.